Buenas tardes a todos. Bienvenidos al directo de presentación de Valencia 1, la nueva oportunidad cuya preventa la tenemos dentro de un par de días, este miércoles día 4. Bueno, agradeceros a los que ya estáis aquí esperando para este directo, incluso desde antes de las 7. Y bueno, vamos a empezar por el principio, como toca, presentándonos. Hoy somos 4 personas. Podéis ver que no está nuestro coceo y CTO Frank, que bueno, para no ser multitud y ser 5 personas le hemos dado la tarde libre, pero bueno, sabemos que está ahí pendiente detrás del ordenador. Aquí estamos Andreu, que es el CMO, el responsable de marketing. Perdón, Andreu, Client Manager. Te estaba mirando a ti, Edu. Client Manager, responsable de hablar con todos los inversores nuevos. Está Edu, que es el CMO, responsable de marketing. Y nos hemos traído a Ángel, nuestro responsable del área técnica. Ahí podéis ver con sus ladrillos detrás, muy bien preparado. Para que, bueno, en esta oportunidad, pues eso, que se va a hablar mucho de real estate también, pues que podáis hacerle todas estas preguntas. Y yo, bueno, como sabéis, coceo, responsable también de operaciones y, bueno, junto con Andreu también responsable de hablar con muchos de vosotros como inversores. La mecánica del directo, pues para los que sea la primera vez que entráis, lo que vamos a hacer es una pequeña presentación de este proyecto de Valencia 1. A continuación, Edu nos va a enseñar el dossier, ese resumen de la oportunidad y luego iremos leyendo las preguntas que nos habéis dejado desde hace varios días y los que vayan entrando, ¿vale? En ese correo de preguntas@hausera.io, ¿no? Preguntas@hausera.io por si queréis ir haciendo preguntas en tiempo real y Edu nos las irá presentando. Eso es. Pues nada, si os parece, vamos con la presentación de Valencia 1. Vamos a ver el dossier súper rápidamente, solamente ya lo habéis visto, así que vamos al lío. Valencia 1, como sabéis, es un proyecto formado por 52 viviendas con plaza de garaje en la localidad de Alcira. El objetivo de esta oportunidad es comprar el inmueble, hacer una reforma integral y venderlo con la correspondiente plusvalía. Aquí tenemos un poco de descripción del mercado actual de Alcira. Y por aquí tenemos las imágenes del estado actual del inmueble made in Hausera, de los que nos gusta, los que trabajamos siempre, para meter nueva oferta de vivienda a un mercado que está tan tensionado como es el mercado inmobiliario español ahora mismo. Más imágenes del estado interior y así es como quedará la parte exterior una vez finalizada la reforma. Y por aquí también tenemos imágenes del interior con las zonas comunes, baños y demás. Aquí tenemos la distribución también una vez finalizada la reforma de las diferentes plantas. Más imágenes de los planos. Todo esto, como sabéis, lo tenéis en la web, ¿vale? Vamos a los datos financieros. Como sabéis, esta oportunidad, el importe a financiar son 6.788.000 euros divididos en 67.880 tickets de 100 euros cada uno. La duración de la oportunidad son 16 meses y la rentabilidad es de un 17%, quedando de esta manera un 12,75% de rentabilidad anualizada, a lo que hay que sumar las promos, como ya sabéis, de fidelidad, de plan amigo y demás. Así que en cuanto a la oportunidad, en cuanto a los números, en cuanto al estado inicial y a cómo va a quedar, esto sería todo. Y si os parece, Fernando, podemos pasar a ver. Vamos al lío, a las preguntas, que seguro que hay por aquí. Y vamos ya con las preguntitas. Vamos allá, comenzamos con Juan Serrano, que dice: hola, Valencia 1 va a ser mi primera inversión con vosotros y me gustaría saber cómo es el contrato que firmamos ambas partes. ¿Se puede ver de alguna manera antes de la preventa o habrá que consultarlo y firmarlo en tiempo real? Gracias y felicidades por el proyecto. Muchas gracias, Juan. Sí, lógicamente el contrato, existe un contrato evidentemente entre ambas partes, lo tenéis disponible ya en la web. Si entráis en la oportunidad, hay un apartado que es documentos, pues ahí vais a ver que está el dossier, el white paper y vais a ver este acuerdo de suscripción, que es el que se firma dentro del plazo. Una vez que hagáis la reserva, vais a tener estas 48 horas para hacer la transferencia y firmar este contrato. Con lo cual, oye, lo podéis leer tranquilamente, no es necesario firmarlo en tiempo real para poder hacer la reserva. Vamos con Andrés Jimeno, que pregunta: ¿cómo serán las calidades de las viviendas? Entiendo que por el precio de venta que manejáis no será un producto premium, pero me gustaría saber las principales características. Sí, bueno, esto lo comento yo por aquí. Pues, evidentemente, como comenta, de producto premium, le añadimos al servicio una serie de... O sea, le añadimos al edificio una serie de servicios tipo coworking, espacios deportivos, la piscina, pero además llevamos
La calefacción va incluida por aerotermia, todas las ventanas son de PVC oscilobatientes, llevamos instalaciones de placas solares, suelo SPC vinílico, grifería y sanitario de gama roca y llevamos las puertas de entrada acorazadas. Son un nivel que está bastante bien de calidad de las unidades. Vamos con Javier García, que pregunta ¿a qué público objetivo se estima la venta? Pregunta también por el estudio de mercado. Sí, ese contesto yo. A ver, nosotros lo que hemos visto es que el público objetivo hay diversos, desde primera vivienda, gente más joven, primera vivienda, y también un público más senior, que era pues una vivienda más recogida o más pequeña. Y luego también tenemos el perfil inversor, que también es muy importante pues, por todo lo que tenemos alrededor, que ya hemos comentado. Vamos con Pedro Pérez, que dice, buenas tardes, me llamo Pedro de Tenerife, soy inversionista de Hausera. ¿Para cuándo, más o menos, y cómo nos enteramos cuándo contactar con Hausera para quien se interese en la compra de pisos? ¿Tenemos preferencia a los inversores de los proyectos? Muchas gracias a todos. Ha habido varias preguntas, además, preguntando por esto. Sí, eso es bueno, porque se nota que hay demanda no solo de la gente de la zona, sino también de estos inversores que comentaba Andreu. A ver, Pedro, por un lado, si alguien está interesado en comprar una de las viviendas que lanzamos a través de Hausera, pues oye, evidentemente pues es una noticia maravillosa y bueno, haremos todo lo posible para que esas viviendas, pues los inversores de la comunidad interesados tengáis preferencia respecto a interesados que no sean de la comunidad. No tenéis que estar vosotros pendientes de cuando abramos la comercialización, sino que si nos escribís y nos indicáis ese interés, pues ya nuestro equipo os contactará pues cuando tengamos los planos definitivos, los precios, el proyecto piloto, es decir, cuando ya se pueda hacer esa fase de comercialización. Pues nos podéis escribir a contacto@hausera.io y nos decís, oye, pues mira, el día que empecéis la comercialización de, no sé, Madrid 1, Valencia 1 y demás, avisadme. Entonces, oye, lo registramos ese interés y el equipo de comercialización nos contacta cuando llegue el momento. Vamos con José Guzmán, que pregunta si podríamos decirle cuántas viviendas habrá en cada planta y cuántas tendrían terraza. Sí, eso evidentemente lo podemos consultar también con la información descriptiva y los planos que tenemos del dossier, pero evidentemente yo te puedo hacer un resumen rápido. En la planta baja tenemos 6, en la primera, desde la primera hasta la cuarta planta tenemos 8 unidades que cada una de las plantas cuentan con 2 de ellas con terrazas. Ya a partir de la quinta tenemos 6 con balcones, en la sexta 5 con terrazas y la séptima, que es la última, son 3 unidades con terrazas. Que son esos áticos que hemos estado viendo, donde grabamos los vídeos. Esos golosos. Esos son los buenos. Vamos con Nerea, que dice pregunta muy importante para todo el mundo, ¿me podéis confirmar si el número de cuenta al que hacer la transferencia es el mismo siempre? Es por si me lo guardo como favorito en el banco. No, por favor, Nerea, no. Es importante que tengáis en cuenta que nosotros creamos una SPV, es decir, una empresa específica para cada oportunidad, ¿vale? Para aislar los riesgos y, por tanto, esa empresa tiene una cuenta bancaria propia, ¿vale? Por lo tanto, no guardéis como favorito la cuenta bancaria porque va a ser diferente en cada oportunidad, ¿vale? Si alguien se equivocara, hiciera una transferencia a la cuenta bancaria que no toca, pues le haríamos la devolución, ¿vale? No perdería el dinero, pero estaría entrando en el proyecto anterior y, por tanto, tendríamos que devolverlo, ¿vale? Esto, lógicamente, cuando hagáis la reserva, recibiréis el correo electrónico con las instrucciones para la transferencia y ahí aparecerá reflejado no solo el número de cuenta, sino también el nombre de la sociedad y el concepto que tenéis que poner. En algunos bancos, creo que suele ocurrir con MyInvestor, a veces os salta un aviso como que puede tratarse, pues, no sé, que es una cuenta de nueva creación y que, por tanto, a lo mejor os avisan de ¿estás seguro que quieres hacerlo a esta cuenta? Porque puede tratarse de algo fraudulento y demás. Es un sistema que al final tienen para prevenir a los inversores cuando hacéis una transferencia a una cuenta nueva que no tiene actividad, ¿vale? Entonces, bueno, revisad, lógicamente, el número de cuenta que lo habéis puesto bien, pero no os extrañéis si vuestro banco os avisa de que puede haber algo raro. Vamos con Álvaro Larriba, que pregunta si los apartamentos se entregarán equipados tal y como vienen en las fotos del dossier de la oportunidad o, al contrario, se entregarán vacíos de mobiliario. En este caso vamos a entregar las unidades sin mobiliario, pero vamos a llevar algunas cosas como la instalación completa de la climatización con la máquina incluida. Entonces, eso es algo muy personal y lo dejamos para los propietarios.
Sí, bueno, aunque si algún propietario quisiera que se lo amobláramos y demás, iría, por así decirlo, o sea, le puedo ofrecer, pero no formaría parte del proyecto. ¿Vale? Es decir, Correcto. como dice Ángel, se entregan sin mobiliario, salvo el aire acondicionado. César Castellote, que ha hecho un par de preguntas. La primera dice, ¿qué precio se estima de venta de los inmuebles una vez acabados? Somos de la zona de Valencia y podríamos estar interesados. ¿Habría algún tipo de promoción o descuento por ser inversores? El precio medio, vamos a decir medio porque hay apartamentos que tienen más metros y otros tienen menos, pero el precio medio son unos 160.000 euros contando la plaza de garaje. Y el tema de la promoción o descuento, a nosotros nos gustaría, pero claro, si premiáramos a esos inversores estaríamos castigando al resto que ha invertido en ese proyecto y saldrían castigados. No tendría mucho sentido. La segunda pregunta dice, esta inversión, al ser directamente a través de Hausera, serán tickets de 100 euros, ¿verdad? Sí, exacto, 100 euros. Vale, vamos con pregunta de Rubén, un poco extensa, lo leo todo y luego respondemos. Dice, según el proyecto Valencia 1 van 52 plazas de garaje, una por vivienda, pero en el informe de la valoración se dice que el edificio actual en su planta sótano alberga solo 17 plazas de aparcamiento. Posteriormente se indica que tras la reforma las 52 plazas se sumarán en edificación distinta. Me gustaría que aclaréis ese punto. ¿Va a haber plazas de garaje en el propio edificio? Si es así, ¿qué cantidad de plazas habrá en este edificio? Los 634 metros cuadrados de parcela no pueden albergar 52 plazas de 25 metros cada una. ¿Y qué cantidad de plazas habrá en esa otra edificación distinta que menciona el informe y no se sabe a priori cuál es ni dónde está? También me gustaría, en la medida de lo posible, que aclaréis o desgloséis los datos financieros sobre el coste de adquisición y o reformas a efectuar de esa otra edificación para albergar el resto de plazas de garaje. También no estaría mal que aclaréis si por normas urbanísticas del ayuntamiento en cuestión exige o no una plaza de parking por vivienda. Ángel, todo tuyo. Vale, sí, correcto. A ver, como todos sabemos, o el que no lo sepa, el código técnico pues nos da unas directrices de cómo construir a partir de ahora y evidentemente hay que establecer una plaza de aparcamiento por cada unidad de vivienda que se haga. Entonces, nosotros en este proyecto hemos conseguido 17 en la planta sótano y el resto lo hemos conseguido de un edificio o está anexo. Y la norma también nos indica unas distancias, que en ningún momento nosotros excedemos la distancia o el radio que nos indica la norma. Por lo tanto, tenemos las 17 que conseguimos en el edificio y el resto lo tendremos en un edificio anexo prácticamente al ladito, pero muy al lado. En cuanto a la pregunta que haces de los costes y tal, evidentemente nosotros barajamos todo eso a nivel de coste inicial, porque se hizo la adquisición del edificio al igual que las plazas que necesitamos de parking de fuera. Todo eso está en un punto anterior de los costes antes de nosotros lanzar todo eso. Está todo contemplado. Y respecto de lo que comentas de la norma urbanística en el ayuntamiento, el código técnico es el que es el restrictivo y hay que cumplir con ella. Es decir, que esas plazas de garaje, para que se entienda, no, las que no están en el propio edificio no se van a construir, sino que ya existen. No. Lo que se hace es que se van a comprar. Exacto. Y se van a asignar luego a las viviendas. ¿Vale? Pues oye, habrá viviendas que tengan la plaza dentro del edificio y otras que no. Lógicamente, bueno, pues al final a nivel de precio, pues tendrá ese pequeño impacto. Al final, pues, quien la tenga en el edificio, pues seguramente tenga una valoración un poco superior a quien la tenga. Que por muy cerca que esté, bueno, va a tener un poco menos de comodidad y por tanto, bueno, pues alguien puede elegir si le puede interesar una vivienda que sea un poquito más económica y que tenga el garaje al lado o que lo tenga en la planta sótano. Vamos con Ángel Humada, que pregunta también por la ubicación de las plazas de garaje, que acabamos de responder y además añade esto. En caso de no utilizarse el garaje ya existente, ¿a qué se va a dedicar ese espacio subterráneo? Gracias y un saludo. No, pues lo que te había comentado, se emplea para plazas de aparcamiento, evidentemente alguna sala que tendremos de alguna instalación como el ascensor, el propio ascensor que llega ahí, pero plazas de aparcamiento, el uso prioritario. Luis pregunta, ¿hay algún coste por reservar tickets en la preventa? ¿Qué pasa si después de reservar no se hace la transferencia dentro del plazo? Uy, esta pregunta es importante. A ver, por un lado, no hay ningún coste, ¿vale? Por hacer la
la reserva en la preventa, ¿vale? No es vinculante, es decir, alguien que reserve no está obligado 100% a abonarlo, pero al final tenéis que entender que alguien que haga una reserva y que luego no la ejecute, pues oye, tiene un impacto, ya no solo porque está bloqueando unos tickets que podrían ser para otro inversor, está generando al final, pues oye, un trabajo extra de gestión de alguien que durante 2 días consideramos que va a invertir y luego no lo hace. Entonces, bueno, si alguien después de hacer una reserva, pues oye, no la ejecuta, van a ocurrir 2 cosas. Por un lado, que esos tickets se liberan y contactaremos a la gente de lista de espera para que pueda acceder, pero nos vamos a reservar el derecho de, bueno, valorar si hacemos algún tipo de penalización para aquellos que hagan una reserva y luego no la ejecuten. Estamos hablando de que puede afectar al tema de la fidelidad, es decir, alguien si en esa oportunidad hubiera tenido, por ejemplo, un 1%, pues según cada circunstancia podría llegar a perder esa fidelidad y tener que empezar desde cero. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos encontrado con casos en los que hay inversores que no tienen pensado si invertir o no, pero bueno, por defecto reservo 20.000 euros y luego decido si al final invierto o no. Claro, eso al final, pues lo que está haciendo es perjudicándolos a todos y es un comportamiento pues que, aunque se puede hacer, pues creemos que no es el idóneo para la comunidad. Entendemos que algunos con las prisas de querer tener los tickets, pues oye, a lo mejor ponéis una cifra y luego decís, oye, mira, he reservado 10.000, pero oye, podría reducirlo a 5.000. Ahí no habrá problema. Al final lo que nos genera más impacto son los que no tienen pensado invertir o a lo mejor ni siquiera se lo han planteado, pero por defecto hacen una reserva. Y luego no avisan y pasado el plazo, pues claro, su reserva se anula y directamente casi ni nos cogen el teléfono. Bueno, pues oye, eso no se puede controlar, pero vamos a intentar minimizarlo con esto. Y lógicamente, pues siempre tendremos esa manga ancha para poder hablar con los inversores que han reservado y luego no han ejecutado para, bueno, si tenemos que aplicar esta medida que no nos gustaría, que sea en casos concretos que sabemos que no ha sido una buena praxis. No es algo que aplicaremos por defecto a todo el mundo, sino nos guardamos ese derecho de hacerlo, como está ya registrado en las condiciones de la fidelidad. Lo podéis ver en la web que está registrada esta posibilidad. Por favor, no lo hagáis. Alejandro Rodríguez que pregunta, en vuestro vídeo de presentación habláis mucho del Hospital de Alcira. ¿Por qué lo consideráis tan importante para el proyecto? No conozco la zona y no sé si tiene algo en especial. Gracias. ¿El valenciano? A ver, lo mencionamos mucho, como podemos mencionar también otro tipo de servicios que hay, ¿no? Como universidad, colegio, polígono. Al final, cuando una localidad tiene un hospital, pues lo que quiere decir es que tiene una gran actividad, ¿no? No solo en la propia localidad, sino en la zona alrededor. Es importante tenerlo en cuenta para la viabilidad del proyecto. Sí, además un hospital sabemos que es un centro donde hay muchos trabajadores, que además hay mucha rotación. Esos trabajadores, algunos de ellos, pues a lo mejor están varios años trabajando en ese hospital y quieren comprar una vivienda o a lo mejor lo que quieren es alquilarla. Eso puede permitir también que un inversor diga, pues oye, voy a comprar una de estas viviendas cerca del hospital, que está a menos de 5 minutos, para alquilárselo precisamente pues, a estos sanitarios que sabemos que tienen esa necesidad de estar durante un tiempo alquilados en la localidad. O sea, yo creo que por ahí también pues, le da mucho sentido a esta operación y habla de la buena ubicación que tiene el inmueble dentro de Alcira. Sanitarios, también los profesores de la universidad y demás. Al final es un público que le viene muy bien a este tipo de inmuebles. Agustín Cano, que hace 2 preguntas. La primera dice, al ser un modelo de deuda, ¿no quedarán las garantías para inversores un poco cojas? Entiendo que no metéis más deuda en el vehículo, pero ¿está eso blindado en los estatutos o en el contrato de financiación? Aparte de eso, ¿hay alguna garantía para inversores sobre el activo que se compra, hipoteca, prenda, o alguna garantía corporativa adicional del promotor, que es Hausera? Vale, si queréis respondo yo. El tema de las garantías es importante porque hay digamos, garantías de varios tipos. Por un lado, es importante entender que esto es deuda senior, es decir, a la hora de cobrar, los inversores siempre vais a estar por delante. Al final, es importante entender pues, que el 100% del importe que se financia a través de la comunidad. Es decir, el inmueble no está hipotecado, con lo cual, a la hora de cobrar, pues siempre la prioridad va a ser que pues, los que hayáis participado en el proyecto seréis los primeros que cobréis. A nivel de garantías pues, jurídicas, regulatorias, de actores que intervienen, por entender un poco el proceso, tened en cuenta que este proyecto se refleja en un white paper, que es el documento donde está pues, al final toda la información. Este white paper lo analiza y lo valida una empresa de servicios de inversión, ¿vale?
se eleva ante notario y luego se registra ante CNMV. Y además se incorpora una figura que es el sindicato de obligacionistas que os representa a todos los inversores ante un posible problema. O sea, hay un comisario designado. En la información del white paper podéis verlo todo detallado y, por tanto, eso también os da estas garantías pues, de que están estos actores regulados que están al final pues, velando porque el proyecto, desde el primer momento en el que se ofrece a los inversores, pues cumpla todas estas garantías que necesitáis y además que, bueno, por cómo está estructurado, al final lo que respalda vuestra inversión es un activo inmobiliario. Como comentaba antes, lo que hacemos es que creamos una SPV, una empresa, que es la que hace la emisión y es la propietaria del activo. ¿Qué quiere decir? Que al final esa deuda pues, está relacionada directamente con ese inmueble y, por tanto, pues, cualquier ingreso, cualquier rentabilidad que genere ese inmueble va directamente a los inversores del proyecto porque está aislado de otras operaciones. Cada una tiene su propia sociedad y, por tanto, al final no, el hecho de que una pueda ir mal no repercutiría en otra por estar aislado. Agustín Cano, que hace la segunda pregunta. Creo que nunca se ha dado el caso, pero ¿qué haríais en el caso de no conseguir colocar un activo en plazo o en precio? Si ocurre, ¿tenéis algún plan alternativo como, por ejemplo, convertir un CRV en CRA para ganar tiempo en la búsqueda de comprador e intentar alcanzar la rentabilidad prometida? A ver, yo creo que o sea, el convertir un CRV en CRA no tendría mucho sentido, ¿vale? Porque aunque te pueda generar unos ingresos a corto plazo, para empezar te está depreciando el activo, porque al final nosotros vendemos obra nueva, al final, oye, en el momento en el que lo pones en alquiler, pues ya va a bajar de valoración, pues porque al final se está utilizando y lógicamente pues va a tener ahí un impacto. Aparte de eso, operativamente sería muy raro porque, claro, ¿qué contrato de alquiler vas a hacer estando vendiéndolo? Porque claro, lo que nos interesa es, oye, venderlo y no tiene sentido firmar un contrato de larga duración si realmente tienes que venderlo o pasarlo a alquiler turístico. Esa parte no tendría sentido. El plan alternativo al final que está contemplado en caso de que se llegara a ese plazo y no se hubiera procedido a la venta o quedara, por ejemplo, algún activo suelto, porque hay que entender que no siempre se vende en bloque, pues lo que se hace es un plan de reducción de precio para no congelar el activo. Es decir, se haría una reducción como mínimo del 5% trimestral hasta conseguir la venta efectiva. Luego ya hay diferentes situaciones que se pueden estudiar. Por ejemplo, si tenemos que vender 52 viviendas, ya se han vendido 49 y se ha conseguido la rentabilidad mínima para devolver el proyecto a los inversores, pero estamos hablando de nuestro margen por ir a éxito. Ahí, lógicamente, no nos interesa devorarlo más. Se buscarían fórmulas para cerrar el proyecto y al final cerrarlo pues, dentro de plazo. Ahí dependerá mucho de si queda mucho por venderse, si queda poco, si ya se ha conseguido la rentabilidad o si es una venta en bloque o una venta individual. ¿Vale? Al final, bueno, tenemos el caso del último proyecto de Murcia 8, donde se activó ese periodo de alargue que teníamos, ¿vale? Ampliando la rentabilidad. Y bueno, como dice Agustín, creo que era el nombre, bueno, hasta ahora no ha ocurrido que tengamos un retraso o una venta por debajo de precio, pero bueno, al final es el riesgo inmobiliario que existe. Sería ingenuo decir que esto no va a ocurrir nunca, pues esperemos que el día que ocurre sea lo más tarde posible, pero tenéis que entender los inversores que esto es una operación inmobiliaria no exenta de riesgo y que, por tanto, bueno, podemos estar protegidos de cierta manera siendo conservadores en las predicciones, pero al final, bueno, todos sabéis que estamos en un momento donde pues, pueden venir COVID, puede haber, pues como está ocurriendo ahora, situaciones económicas, geopolíticas que pueden tener cierto impacto. Estamos en una época de bonanza económica a nivel inmobiliario, pero también se puede cambiar la tendencia. O sea, no penséis que la inversión, o en este caso la rentabilidad, está 100% asegurada. El track record nos está indicando que las cosas se están haciendo bien, pero bueno, al final estemos preparados por si en un futuro pues, pueda haber algún tipo de alargue, de retraso, etcétera, y nosotros aplicaremos con antelación pues, las medidas que podamos precisamente para reducir esos riesgos, pero nunca se van a poder eliminar al 100%, lógicamente. Si no, como siempre decimos, estamos hablando de renta fija y no de una renta de un proyecto inmobiliario pues, por encima de los 2 dígitos. Vamos con la pregunta de Alexia que dice, en cuanto a fiscalidad, ¿cómo tributa los beneficios de una oportunidad no cotizada versus oportunidad cotizada? Vale, pues aquí nosotros tenemos 2 tipos de proyectos, los cotizados y los no cotizados. En los no cotizados, tanto la venta como el alquiler se declara como rendimiento del capital mobiliario y se le practica una retención. Y luego, cuando estamos hablando de los proyectos cotizados, el alquiler funcionaría exactamente igual, es decir,
capital mobiliario y se le practica la retención. Y en el caso de que sea venta, entonces sí que se declara como una ganancia patrimonial y se recibe bruto. Es decir, ahí no se practica ninguna retención. Genial, vamos con Andeca Ocio, que dice, ¿qué experiencia tenéis con rehabilitación de hoteles? Por otro lado, ¿no son los pisos muy pequeños para vivienda habitual? Vale, te comento, bueno, de la primera pregunta, de la experiencia, evidentemente contamos con un equipo amplio de constructoras experimentadas en este ámbito. De hecho, ya hemos participado en operaciones anteriores de cambios de uso y rehabilitaciones un poco más peculiares que otras, pero en definitiva, hoy en día es el bagaje del equipo que tenemos, que tiene amplia experiencia en el sector. Y en cuanto a lo que comentas del tamaño, evidentemente nosotros con estas operaciones intentamos satisfacer necesidades que hay en zonas conflictivas de precio y evidentemente el target que tenemos para acceder a una vivienda de unos 120, 150 metros cuadrados seguramente sea inaccesible. Entonces tenemos que hacerlo de esta forma, permitiendo así que puedan adquirir su propiedad a un precio inferior. La siguiente pregunta de Eric Ross, que pregunta, buenos días, actualmente cuando acaba un proyecto y no termina en el plazo acordado, ¿no suman un 1% al mes durante 2 meses? Pero anteriormente, si no se terminaba en plazo, sí se sumaba un 1% durante 2 meses. ¿No se podría volver a instaurar? Esto es algo que efectivamente está en las oportunidades hasta Madrid 1 incluido, ¿vale? A partir de ahí ya no se incluyó esta posibilidad de alargue con obligatoriedad de mantener la rentabilidad. Eso no quiere decir que no nos reservemos el derecho de hacerlo según cómo se cierre el proyecto, ¿vale? O sea, al final, oye, pues si un proyecto necesitamos a lo mejor alargarlo un tiempo, se consigue la rentabilidad y van las cosas bien, pues oye, cabría la posibilidad de que compensemos esa rentabilidad. La única diferencia es que, bueno, digamos que ahora está recogido en el white paper, en las del año pasado, digamos que había esa obligatoriedad y ahora, bueno, si van las cosas bien, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sin estar 100% obligados. También nos protege en caso de que pueda haber un retraso y que además no se consiga la rentabilidad, porque en ese caso, además, bueno, nosotros tendríamos que ponerlo de nuestro bolsillo sin haber ingresado nada por ser un modelo a éxito. Lorena Pérez, que pregunta, vivo en Alcira y me parece muy interesante lo que vais a hacer con el Hotel Reconquista. Me gustaría saber si el proyecto ya tiene la licencia de cambio de uso aprobada, así como la licencia de obra. De no ser así, ¿podéis explicar cómo funciona el proceso? Muchas gracias y felicidades por el proyecto. Sí, te comento, Lorena. A ver, evidentemente ya hemos establecido contacto con el Departamento Técnico Municipal, al cual ya no ha verificado que es viable el proyecto que estamos llevando a cabo con el cambio de uso requerido para el proyecto, ¿vale? Entonces, estamos en un punto que se ha presentado el proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, que ahora mismo está en proceso de estudio del ayuntamiento. Entonces, el siguiente paso sería hacer el proyecto de ejecución visado, subsanando si hubiera, en algún caso, alguna deficiencia que nos indicara el ayuntamiento. Pero en definitiva ya hemos establecido el contacto y el proyecto es viable y lo hemos comentado con el departamento, el técnico municipal y tenemos el ok por su parte. Ahora ya en dirimir la burocracia para la obtención de la propia licencia, que estamos ya en ello. Vamos con Jesús Carretero, que pregunta, son 52 viviendas más plazas de garaje. No se van a vender todas a la vez. Entiendo que se irán vendiendo poco a poco y la venta de las mismas pueden durar varios meses. ¿Cómo se produce el retorno del capital invertido más el beneficio de la inversión hacia nosotros? Según se vayan vendiendo esas viviendas, es decir, en el primer mes de venta se comercializan 5 viviendas, ¿nos pagaríais esa parte proporcional, capital más beneficio? ¿Vais a esperar a que se vendan las 52 viviendas para abonar todo el importe? Sí, es lo segundo. Al final no se hacen pagos parciales, sino que el proyecto se cierra una vez que se ha vendido la última vivienda. Vale, también lo que comentaba antes, que bueno, si quedaran pocas por vender y se ha llegado a la rentabilidad total, pues se podría ver la manera de cerrarlo. Pero eso, no se van haciendo devoluciones a medida que se venden las unidades. Vale, vamos con la siguiente. Por aquí, también de Jesús Carretero, dice, si queda alguna vivienda descolgada que una vez finalizado el plazo y no se vende, ¿qué pasaría con esas viviendas? ¿Qué estrategia sobre las mismas tendríais? Pues al final, reducción de precio,
¿vale? Para poder venderlas. No se descarta que se pueda hacer una venta en bloque, es decir, oye, si viene alguien y nos quiere comprar el edificio entero, fenomenal. Pero en principio, al ser ventas individuales, pues lo que no tendría sentido es de 52 haber vendido 51, que nos quede una sola y que por eso nos retrasemos en el proyecto. Pues es a lo mejor se reduce el margen para poder entrar en tiempos. Vamos con la siguiente. Javier González, ¿qué pregunta? Me gustaría conocer el resultado del estudio de mercado objetivo de los apartamentos, el grado de interés del público y el grado de concesión de licencias para que el proyecto no tenga obstáculos. Gracias. Vale, bueno, el tema de concesión de licencias y tal ya lo ha contestado todo Ángel, así me voy a centrar en las dos primeras partes. El resultado del estudio de mercado, pues lógicamente nosotros antes de realizar el proyecto, pues hacemos un estudio de viabilidad para corroborar que ese proyecto es viable en esa localidad o en esa zona. El resultado ha sido positivo por todos los servicios y target que hemos comentado que tenemos o que esperamos que son receptivos a ese proyecto. Y en el caso el estudio tenemos también el informe de valoración que es público y lo tenéis en la web, lo podéis consultar. Y ahí ampliamos mucho más el tema de características, planos y demás. Sí, además en ese estudio, bueno, realmente es complicado hacer una comparativa porque al final se está haciendo muy poca obra nueva en Alcira. Ahí podéis ver que los comparables son también con viviendas ya de segunda mano. Y bueno, al final la clave del proyecto está, como siempre, en la oferta y la demanda. Y es un hecho que hay una gran demanda, no solo en Alcira, o sea, no solo en la Comunidad Valenciana, ni en Valencia, o sea, en Alcira en concreto, ¿vale? De hecho, bueno, hace un par de semanas también hay una noticia de que se anunciaron unas viviendas de protección oficial y hubo gente que, bueno, estuvo durmiendo 3 días en la calle para conseguir esa reserva, o sea, que la demanda es altísima y, bueno, este proyecto seguro que la va a satisfacer. Incluso nuestro proyecto va a cubrir una parte muy pequeña de toda la demanda que hay, o sea, no creemos que con 52 viviendas se solucione el problema actual de vivienda porque, bueno, hacen falta cientos. Sergio Martínez que pregunta, hola, me gustaría saber si esta promoción va a estar protegida mediante garantía hipotecaria. Gracias. Es lo que hemos comentado antes, ¿vale? O sea, no hay una garantía hipotecaria, pero, bueno, digamos que a efectos prácticos vendría a ser lo mismo en el sentido de que los inversores, al ser una deuda senior, sois los primeros que cobráis. Luis David García que pregunta si el edificio se venderá en un solo bloque o piso por piso. En el actual contexto geopolítico, ¿habéis valorado la posible escasez y subida de materias primas? Bueno, lo del si venderlo en bloque o piso por piso es lo que hemos comentado, ¿vale? Que no descartamos ninguna de las dos opciones. Inicialmente se va a comercializar de uno en uno, pero bueno, si viene alguien y lo quiere comprar entero, bienvenido. Contexto geopolítico que está complicado. Llevamos un par de días realmente de mucha tensión en todos los niveles. A ver, contemplado la posible escasez o subida de materias primas. Al final hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con un proyecto cerrado con la empresa constructora y la preocupación ya no es tanto por el tema de los precios, sino por el tema de pues, que haya escasez y que a lo mejor no haya materiales y, por tanto, la obra no pueda avanzar a la velocidad que queramos, ¿vale? El tema de los costes no se repercutiría a los inversores, pero claro, que al final pues, oye, hay un material que se necesita y de repente hay una rotura de stock mundial y no hay suministro y demás, pues lógicamente la obra no podrá avanzar a la velocidad que nos gustaría y, lógicamente, pues habría un retraso. Es algo que lo tenemos en cuenta en el sentido de que puede ocurrir, es un riesgo que existe, pero claro, no se puede prever y decir voy a tomar esta medida, ¿vale? Voy a almacenar ahora de repente, no sé, hierro, ¿vale? Pensando en que dentro de 6 meses a lo mejor hay desabastecimiento. Es un riesgo que hay y, bueno, la situación geopolítica, pues la verdad es que no acompaña para imaginarnos que vaya a haber mucha estabilidad en los próximos meses. Pero vamos, esto no quiere decir que vaya a impactar directamente a un proyecto que tiene una duración de 16 meses y que, bueno, que en gran medida pues no lo tenemos controlado a nivel de riesgos y, bueno, yo creo que esa inestabilidad puede ser más para los futuros inversores y no tanto mejor para la reforma. Javi Corcuera que pregunta ¿cuál será la fecha tope para hacer la transferencia? La fecha tope es antes del 6 de marzo, es decir, 5 de marzo, 23:59. Quien reserve, o sea, la preventa es el miércoles, pues tendréis todo el miércoles y todo el jueves, ¿vale? Para poder enviarnos el justificante. Importante, no os agobiéis,
el dinero no tiene que entrar en ese plazo. Tenéis que hacer la transferencia. Si alguien es de fuera o su banco le tarda 2 días, no hay problema, ¿vale? Lo importante es que el justificante nos lo enviéis dentro de plazo. Uwe Jansen, que hace varias preguntas, dice, en caso de que los inmuebles se vendan a un precio superior al previsto para 2026-2027, ¿la rentabilidad podría superar el 17%? No, o sea, nuestro modelo de éxito, como puedes ver en el dossier, es que el 17% de rentabilidad inicial va para los inversores y a partir de ahí son nuestros honorarios, ¿vale? Con lo cual, bueno, en caso de que se supere el 17, ahí es cuando nosotros empezaríamos a tener beneficios. Y es lo que, bueno, os protege un poco a los inversores, sabiendo que a nadie más que a nosotros nos interesa que obtengáis el 17%, porque si no lo conseguís, ganamos 0. Quedamos sin comer. ¿Cuál es el importe mínimo necesario para darse de alta en el portafolio? Asimismo, ¿cuál es el coste de alta y cuáles son las reglas de cotización? Alarm, alerta, alerta. Este proyecto no es cotizado, por lo tanto, no funciona a través de portfolio. Veo que está hablando de costes de portfolio y demás. O sea, darse de alta en portfolio, ¿vale? Tiene un coste de 3 euros, etcétera, pero para este proyecto no es necesario. Se hace todo a través de nosotros, ¿vale? Si alguien quiere acceder a proyectos anteriores que están cotizados y quiere, oye, lanzar una orden de compra y demás, ahí sí se puede dar de alta en portfolio y demás, pero para Valencia 1, se hace todo a través de Hausera, ¿vale? Por lo tanto, pues no tiene sentido que ahora pues, os expliquemos cómo funciona el mercado secundario en portfolio y demás, porque para este proyecto no aplica. Vale. ¿Se han completado medidas específicas para proteger las instalaciones críticas, cuadros eléctricos, telecomunicaciones o maquinaria de ascensor? Me gustaría saber si están ubicadas por encima de la cota cero o si cuentan con sistema de estanqueidad reforzados. Ángel, yo creo que Sí, esta es mía. Sí. A ver, evidentemente hemos contemplado en el proyecto la altura de calado, porque después de la DANA parece que ha cambiado todo, incluso la normativa se vuelve un poco más restrictiva y todo, y tenemos una serie de herramientas que nos permiten pues, hacer consultas en la web, ¿vale? En el ministerio, y lo hemos contemplado con la altura de calado existente en periodo de retorno de 500 años, siendo restrictivo incluso, y además hemos adoptado medidas complementarias, ¿vale? En cuanto a lo que está comentando, disponemos de todos los servicios esenciales de instalaciones sobre la rasante del nivel de forjado del uso residencial, o sea, por eso evidentemente no va a haber ningún tipo de problema. Siguiente pregunta. ¿Cuenta el edificio con sistemas de bombeo de alta capacidad o con puertas mecánicas para evitar inundaciones en el aparcamiento? Esta sigue siendo mía, creo. Pero bueno, venga, te la dejo, Ángel, te la dejo a ti. Sí, bueno, pues de la misma forma, como hemos tenido en cuenta la altura de calado existente, pues una de las medidas complementarias que te había comentado, pues por ejemplo, una de ellas es una elevación de forjado y otra de lo que está comentando, ¿vale? Se prevé la instalación de una puerta seccional estanca a nivel de fachada con el objetivo de evitar que entre agua si vuelven a suceder los episodios desafortunados. Pregunta también la renta. Estamos tomando en cuenta medidas teniendo en consideración los hechos pasados y además de tener en la mano las normativas y las exigencias que nos van a obligar, pero evidentemente intentamos solucionar esos futuros problemas. Pregunta, la rentabilidad estimada del 17%, la rentabilidad estimada del 17% ya tiene en cuenta el posible incremento de las primas de seguros de construcción y decenal que se ha producido en la Ribera Alta tras la DANA en 2024. Esto lo puede responder Fernando, o también te puedo decir que evidentemente nosotros lo tenemos contemplado y nunca repercutirá a los inversores. O sea, correcto. Venga, Fernando, es así, para ti, va. Una vez hecha la inversión, ¿en qué momento se retorna la inversión? Es decir, una cosa es cuando termina la construcción y otra la venta. Pues en la venta. Al final, cuando hablamos que es un proyecto de 17 meses, en los 16 meses tiene que ocurrir todo. Es decir, que hagamos todos los trámites para empezar las obras, que hagamos las obras y que se venda, ¿vale? Por tanto, el proyecto se cierra cuando se vende. Y no quiere decir que sea a los 16 meses, pues a lo mejor puede ocurrir a los 15 o puede ser más tarde, pero al final es eso, es el conjunto de todas las actuaciones. Preguntan, ¿qué LTV tiene la inversión? Entiendo lifetime value, no sé. ¿Cuál es el importe de la tasación del activo a comprar el hotel? El LTV es el loan to value, no el lifetime value. Vale. Se nota que eres de marketing, ¿eh? Soy de marketing, entonces. Sí.
Andreu, ¿quieres tirar tú con esta? Vale, nosotros lo que hacemos es, cuando el low to value, lo que hacemos, cuando hacemos la preventa, nosotros dejamos un tiempo de 7 días para llegar a generar el 85% de la financiación del proyecto. En caso de que no lleguemos a ese 85%, y contemplamos el 85% porque creemos que es un porcentaje bastante adecuado para luego nosotros completar con el resto de inversores durante ese año de proyecto, acabarlo, ¿no? Si en esos 7 días, es decir, esta preventa está prevista para el 4 de marzo, nos iríamos hasta el 11 de marzo, no completamos el 85%, pues devolveríamos el dinero a los inversores otra vez. Vale, una pequeña cosita. O sea, has dado una respuesta muy buena, pero no para el loan to value. Eso es para el soft cap. ¿Sabes? Que es el loan to value al final es verdad que no utilizamos mucho nosotros. Es como qué porcentaje del proyecto se financia a través del préstamo y cuál no. Al final nosotros el 100% se financia con el capital de los inversores. Lo que sí que podíamos hacer, si queremos sacar la métrica, es dividir el importe que financiamos, los 6.788.000, entre la valoración del activo que indica el informe de valoración de mercado. Se queda más o menos en un 70 y pico por ciento, al torno al 80%, pero no es una métrica que en nuestro modelo de negocio encaje exactamente, por eso no la comunicamos, ¿vale? Porque al final normalmente es eso, cuando tú haces una tasación y ves qué parte procede del préstamo, pues oye, mira, pues vamos a hacer un proyecto en el cual el 30% del dinero que vamos a financiar es lo que se tiene que prestar, el resto ya se tiene o está en equity, ¿vale? Creo que no nos aplica mucho a nuestro negocio. Por aquí preguntan, ¿qué riesgo hay si la empresa quiebra? Y si quiebra una de las promociones, ¿las pérdidas de un proyecto se pueden asumir con las ganancias de otros? Mil gracias. Por otro lado, felicitaros, ya que recibí hace pocos días mis primeros rendimientos y la gestión ha sido excelente. A ver, hablando de quiebra, ¿vale? Que es el escenario más drástico de todos. ¿Qué ocurriría si Hausera quiebra? ¿Vale? En los proyectos que estamos hablando, pues en los que gestionamos nosotros como emisor, pues entraría un administrador concursal. Lo que haría sería pues, liquidar los activos, ver qué deudores tiene la sociedad y, por tanto, pues hacer un reparto pues, de lo que le corresponde a cada uno proporcionalmente a su inversión. En cuanto a si uno de los proyectos quiebra, sale mal, nunca se vería, digamos, compensado con otro que salga bien ni viceversa. Es lo que decíamos antes. Los proyectos son independientes entre sí y, oye, si uno sale mal, pues ese proyecto habrá salido mal, pero no tiene sentido que digamos, bueno, pues voy a coger el dinero del otro que sí que ha salido bien y que sus inversores ganen menos. Están estancos uno de otro. Por aquí dicen, buenas tardes, ¿se puede invertir residiendo fuera de España, en Portugal, por ejemplo? ¿Dónde se tienen que liquidar las plusvalías? Andreu, si quieres tirar tú. Vale. No hay ningún problema con invertir desde Portugal, por ejemplo, no tenemos ningún problema, o desde el extranjero. Lo que nosotros haríamos es, bueno, practicaríamos para evitar la doble imposición, pues practicaríamos la retención que nos marca ese país, ya digamos que desde Hausera, desde la plataforma, y así evitaríamos pues esa doble imposición, ¿no? Pero no habría ningún problema. Sí, excepto en Estados Unidos. Sí, en las cotizadas. Para aplicar esa retención, que es menor al 19% de base, necesitamos que el inversor nos acredite que es residente fiscal en ese país. Nos tiene que enviar el certificado, nosotros consultamos qué acuerdo hay entre países y, oye, pues dependiendo del país, pues en Suiza es un 0, en otros será un 15, en otros un 10, pues se practica la retención correspondiente. Aquí preguntan, ¿por qué no estáis registrados en CNMV como Urbanitae? Es un modelo diferente, ¿vale? Existen las plataformas de financiación participativa, las PFPs, ¿vale? Que al final lo que hacen son, hacer intermediarios entre los inversores y promotores a los cuales normalmente pues, les hacen un préstamo. Nosotros somos los promotores directamente, por tanto es una figura diferente. Nosotros no podemos estar registrados directamente en CNMV porque no somos una PFP, pero sí que cumplimos lógicamente con los requerimientos de CNMV, como decíamos antes, utilizamos dentro de nuestras emisiones estas empresas reguladas que no solo revisan el proyecto, sino que se registra a través de CNMV. Preguntan también que por qué esta oportunidad no se ha hecho con portfolio. Bueno, Andreu, si quieres.
Voy, vale. Básicamente es cuestión de target. Nosotros, bueno, pues arrastramos tanto inversores grandes, medianos y pequeños, y ahora hemos abierto una línea que también va más enfocado a empresas institucionales. Digamos que es pues lo que nos solicitan más ese target de empresas o institucionales es acercarse a hacerlo por medio de un exchange o portfolio. Y en el caso de las no cotizadas, pues lo que hacemos es pues, más acercarnos a ese target de inversores que tenemos desde siempre. Básicamente, la única diferencia en realidad sí que hay que tener en cuenta es el mínimo, porque eso sí que cambia. En las cotizadas estamos hablando de un mínimo de 1.000 euros y en las no cotizadas de 100 euros. Sí, al final, como bien dice Andreu, porque tenemos diferentes perfiles en la comunidad y queremos al final ofrecer producto para ambos. Sabemos que los institucionales pues, al final necesitan tener un ISIN, ¿vale? y son mucho más propensos a participar en una operación cotizada. Entonces, al modelo al que vamos es, oye, operaciones de alto importe pues se cotizarán, ¿vale? Y bueno, ya veremos qué parte de ese proyecto a lo mejor ya viene previamente financiada por inversores de alto importe y cuáles salen por la comunidad. Y bueno, de momento, después de haber estado 4 operaciones seguidas cotizadas, pues oye, llevamos 2 sin cotizar y la idea es que durante el año haya diferentes opciones. Como sabemos que hay inversores que preferís un modelo u otro y la promoción de fidelidad, por ejemplo, pues os permite no invertir en una y seguir manteniéndola, al final queremos que podáis también diversificar, pues no solo entre alquiler o compra de forma-venta, sino también en modelo de operación cotizada o no cotizada. Vamos con la última pregunta. Ha habido algunas que no las he repetido porque ya las hemos respondido anteriormente, así que si no os ha respondido vuestra pregunta podéis tirar el directo hacia atrás, ¿vale? Seguramente ya la hayamos respondido. Dice lo siguiente: ¿se prevé elevar la cantidad mínima de inversión para acceder a una oportunidad para reducir vuestros costes de gestión? Por curiosidad, ¿cuál es el importe medio que se invierte? A ver, de manera voluntaria, ¿vale? Nosotros no tenemos previsto elevar la cantidad mínima de inversión, ¿vale? Ya ocurrió cuando hicimos la primera operación cotizada, pero porque no podíamos hacer otra cosa. Al final, el folleto que está registrado indica que, bueno, los valores, los títulos tienen un valor unitario de 1.000 euros. Entonces, bueno, esa subida que se hizo de 100 euros a 1.000 euros, pues sabemos que a ciertos inversores de la comunidad les impedía participar en todos los proyectos, con lo cual ahora mismo nuestra intención no es hacerlo. Nos gusta el que, bueno, cualquier inversor pueda participar. Sabemos que nos supone mucha más gestión, pero bueno, al final es algo que creemos que nos da también mucha robustez a la hora de decir que nos gusta abrir este tipo de inversiones a cualquier perfil. Y desde 100 euros yo creo que es poder decir realmente que cualquier persona puede invertir. En cuanto al importe medio, depende de cada proyecto, lógicamente, pero más o menos suele rondar los 5.000 euros y esto, evidentemente, se construye pues, con inversiones pues, de todo tipo. Al final, inversiones de menos de 5.000 y de más de 5.000 y de mucho más de 5.000. Pero bueno, al final es eso. Si tuvieras que establecer una media, normalmente está eso. 4 o 5.000 euros es lo que suele invertir en cada proyecto. Más de 1.500 inversores aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Hemos respondido cerca de 40 preguntas. Yo creo que ha sido hoy día récord, se podría decir casi. Y ya está. Por nuestra parte, yo creo que solamente falta añadir o recordar que este miércoles a las 9 de la mañana abrimos la preventa de Valencia 1. Os esperamos a todos a las 9 de la mañana. Yo creo que va a haber tickets para todo el mundo, para que nadie se ponga nervioso a las 9, ¿vale? Yo creo que habrá tiempo para todos, pero por si acaso, estar ahí atentos a las 9 para poder acceder a la preventa. Fernando, si quieres añadir alguna cosita más. Nada, que como siempre un placer poder estar aquí respondiendo a vuestras preguntas. Muchas gracias no solo a los que estáis aquí en directo, a los que nos habéis dejado preguntas y que nos habéis dicho que lo vais a ver en diferido. Y bueno, eso, que os esperamos el miércoles, que nuestro equipo va a estar ese día al 100%, el equipo de soporte para cualquier consulta que podáis tener. Y sí que os pedimos también cierta paciencia, pues eso, si a las 9:03 nos enviáis un mensaje y no respondemos al momento, pues imaginad que, bueno, ese día vamos a estar varias personas ahí a tope, pero que los tiempos de respuesta mejor se dilatan un poco más respecto a otros días. Ese mismo día ya vamos a empezar a recibir justificantes de las transacciones que hagáis. Los iremos validando también, pero igualmente, si nos enviáis el comprobante de la transferencia, no pasa nada, no os preocupéis si nos respondemos en el mismo minuto que lo hemos recibido.
Al final, durante el día quedará todo respondido, ¿vale? Todas las consultas que tengáis y, lógicamente, pues todas las transferencias que hayáis hecho y habéis enviado el justificante, recibiréis un correo confirmando que lo hemos recibido y os aparecerá ya en vuestro área privada, en la sección que pondrá arriba preventa, podréis ver los tickets reservados. Y nada, que muchas gracias a todos. Los esperamos. Ha sido un placer. Muchas Venga, gracias y un hasta luego. placer. Chao. Adiós. Hasta luego.